lo utilizamos, ¿vale? Claro. Evitar inconvenientes legales, avisa a los usuarios de que los estás grabando. Te aviso que te estoy grabando, que me ha salido el letrero, ¿eh? Claro, para ganar las trampas, Me lleves a juzgado. Efectivamente, pues ya sabes que soy capaz. De hecho, me debe las extras del año pasado. Además, el abogado te saldría gratis. Efectivamente, tendría una suerte para mí. Para mí, lo que pasa es que me han dicho que hay unos atascos en los juegos laborales que, madre mía, mejor ni pasar. Bueno, estábamos hablando de lo que íbamos a hablar y entonces vamos a hablar ya, ¿no? Como tú quieras, cuando tú quieras. ¿Pero quieres hacer una previa antes de entrar en la radio? Porque habrá que recordar a la gente que nos está viendo que esto no es una conversación de café, que esto es un programa de radio en el que vamos a entrar en breve, ¿no? Sí, señor. Pues diles qué radio es, que igual no lo saben. Si no saben qué radio es, ¿sabes qué les diría? No sé, tú verás. Hoy estoy muy agresivo y un poco mal educado, así que no. ¿Quién está agresivo y mal educado? Yo. Tú. Entonces, vamos, lo que viene siendo vulgarmente eso de no tengo el tal para farolillos, ¿no? O sea... sí. No tengo, bueno, no lo quiero decir. No lo digas, que es muy incorrecto políticamente y luego sabes que en las redes sociales no se perdona una. Bueno, entramos entonces en la radio ya, Carlos. Claro, si te parece, y así no repetimos 2 veces la misma copla. Claro, lo que queremos contar, ¿no? Que viene jugosito, sí. Pues vamos a por ello. A ver si lo logro pillar en el smartphone. Luego, desde que te has vuelto poliglota. El primer tema que vamos a tratar va a ser lo de la cumbre europea y la reconstrucción. ¿Quién apuesta a cuánto peor mejor? Vale, empezamos, ¿vale? Venga, vamos a la radio. Venga, dale. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todas, buenos días a todos. ¿Cómo lleváis el calor? ¿Cómo lleváis la nueva normalidad? ¿Cómo lleváis los rebrotes? La mascarilla en la playa y, en fin, todo ese caos permanente en el que estamos viviendo. Pues la cosa va de mal en peor, parece ser que dicen, aunque algunos se resisten a entenderlo y a tomar las medidas oportunas, pero en fin, como decíamos ayer, al final será tarde y se tomarán las medidas que se debían de haber tomado hace 15 días, pero en fin. Bueno, no sé si esas medidas son volver a meternos a todos en fase 1 o en fase 0, o sea que... No sé si a todos, pero por lo menos a determinadas zonas con un alto número ya de contagios, ya a lo mejor tenía que haber sucedido. Pero ellos sabrán. Cumbre Europea de Reconstrucción. ¿Quién apuesta a cuánto peor mejor, Carlos? Ese es el tema. Pues yo creo que es bastante evidente. La semana pasada estuvimos hablando aquí ya en este espacio de lo que hay de Radio Clara de los martes, pero mucho más brevemente porque no había empezado todavía, aunque ya se barruntaba todos los tremendos nubarrones y las tremendas tensiones que se iban a vivir este fin de semana y que hemos visto con la Cumbre Europea a punto de romperse el pasado domingo por la noche. O sea, tan fuerte fue la tensión que se decidió a última hora, a la hora de la cena, que no merecía la pena, visto el enrocamiento de las posiciones entre los llamados países frugales y el resto, no merecía la pena continuar ninguna sesión, porque no había ninguna propuesta nueva que desencallara el bloqueo que existía, y en consecuencia de esto, retomar en una cuarta sesión extraordinaria que no se esperaba tener que llevar a cabo las reuniones pasado lunes por la tarde, ¿no? Y pues, a ver, yo he hecho ahí un titular que era quien apuesta a cuanto peor mejor, que va un poco en la línea de un artículo, en fin, yo ya lo había, sin haberlo leído antes, pero porque es una cuestión evidentemente de sentido común, y porque se había posicionado muy claramente como de máxima intransigencia, había colocado a Holanda en ese cartel de países a los que le conviene literalmente que a España, Portugal e Italia les vaya mal. Esto es así, no es una cuestión política, ni siquiera es una cuestión discriminatoria, es una cuestión de dinero y es una cuestión de negocio.
Y es una cuestión de quién gana cuando otros pierden. Porque Europa es la Europa principalmente de los mercaderes, siempre lo ha sido. Pero desde la constitución del euro es todavía más la Europa de los mercaderes. Y en esa medida, ¿cuál es mi, no solo sorpresa, sino también, no tanto sorpresa diría, pero sí mi satisfacción de ver cómo de pronto un economista pues, de nivel, como Juan Torres López, que sí, habrá estado alineado con posiciones de Podemos originalmente en el año 2015, con el equipo Muy al económico, principio, porque lo dejó de claro, mercados, porque no se creían ni en Podemos sus propuestas, ¿no? claro, ¿no? Les parecían demasiado radicales, ¿no? Pero Juan Torres López publicaba en el día de ayer un artículo el lunes, un artículo muy interesante que yo recomiendo a cualquiera que tenga interés en saber realmente qué demonios pasa en Europa, teniendo en cuenta que nos va la vida en la dependencia que tenemos de Europa ahora mismo en cuanto a la capacidad de poder retomar un poco el pulso económico y social en este país, que puede afectar lo que suceda en la cumbre europea de este pasado fin de semana, que todavía sigue y sigue, como las pilas de Duracell, pues nos afecta directamente a cosas tales como, por ejemplo, no poder llevar a cabo la reforma laboral o, no, o que dependa de otros países, cómo reformamos o no nuestro sistema de pensiones o nuestro sistema de seguridad social. Es decir, aquí están en juego una serie de medidas y de lo que llaman el superfreno de mano, que pueden implicar unas intromisiones en la soberanía de cada país como nunca se habían visto antes, muchos, muy superiores en realidad por el mecanismo que se está adoptando a las que procedieron del famoso rescate bancario, en nuestro caso, o rescate a secas en caso de otros países, ¿no? Entonces, por eso decía que hay un artículo de Juan Torres López que apareció en el diario público ayer, que se llama Lo que esconde la posición de Holanda contra el sur de Europa, Mm. que me parece muy interesante y que quisiera comentar con los oyentes y oyentas, no solo este artículo también, sino un poco cuáles están siendo las posiciones y dónde están las líneas rojas que desde luego el gobierno de Pedro Sánchez no puede permitirse cruzar, diga el Partido Popular lo que diga. Entre otras, pues y principalmente la pretensión de Holanda, en la que se ha mantenido, pues hasta que estamos grabando esto, no solamente recortar, como se decía, el número de subvenciones a fondo perdido que se puedan dar en cuanto se importe y convertirlas en préstamos. Hasta ahora la última propuesta del presidente del Consejo Europeo, el señor Michel, era la de mantener el fondo de 750.000 millones de euros, pero pasar de los 500.000 originales en materia de subvenciones a fondo perdido a solo 450.000, incluso se hablaba a última hora de ayer de 390.000 Mm. y 250.000, que eran los originalmente aplicables solamente en préstamos, aunque fueran con un tipo bajo, pues hasta ir ampliándolos progresivamente hasta ese fondo de 750.000. Fondo que incluso en el importe por parte de los países frugales, no solamente Holanda, también a última hora se sumó Finlandia, y además de eso ahí está Austria como un país especialmente beligerante, Suecia, Dinamarca, son todos estos países que ganan cuando el sur de Europa pierde. Y me explico, la semana pasada cuando hablábamos aquí de la cumbre europea, estábamos contando, tú me preguntabas, bueno, pero Alemania y Francia saben que si a los países del sur les va mal, no van a poder vender sus productos como los venden habitualmente, porque uno de sus mercados principales está justamente aquí, en materia de tecnología, en materia de productos manufacturados, es decir, en muchos, tiene un nivel de implicación económica para Francia y Alemania que Mm. estuvieron a punto de levantarse de la reunión el domingo por la noche y Sí, amenazaron a los países frugales con que estos vetos que estaban pretendiendo imponer eran una tomadura de pelo y que no se sí, les iban a aceptar y que si era así, seguían así, que se levantaban y se iban de la reunión. sí. Bueno, es más una espantada que otra cosa porque a nadie le interesa levantarse y si se levantara la reunión y se suspendiera sin ningún acuerdo, eso beneficiaría, digamos, a los
entre comillas, infractores del norte y perjudicaría claramente a los del sur, que es algo que también conté la semana pasada, quién tiene prisa aquí en que esto se cierre y quién no tiene ninguna prisa en que esto se cierre, ¿no? Nosotros somos los que tenemos prisa, los del sur, porque somos los que necesitamos, como el comer, credibilidad crediticia, que nos garantizaría el saber que tenemos ya un plan de respaldo de la Unión Europea detrás, mientras que si no lo tenemos y se difiere a una nueva reunión en septiembre o en octubre, la zozobra que va a generar, por ejemplo, la emisión de deuda pública española, italiana o portuguesa, va a ser enorme, porque no se sabe si realmente tú estás avalado, ¿no? Si existe un fiador solidario detrás de ti, que sería la Unión Europea, ¿no? En mayor o menor medida, con mayor o menor, y aquí está la clave, condicionalidad. La condicionalidad es la línea roja, en donde realmente, pues si se tira al discurso final, como parece que el señor Mitchell está retocando una y otra vez, se han llegado a manejar cifras absolutamente escandalosas, es decir, reducir los 500.000 millones de euros de subvenciones a fondo perdido a solo 155.000. Madre mía, Es sí. decir, claro, entonces quiero decir, no es lo mismo que te den dinero a que debas un dinero que tienes que devolver. Que te den dinero que por otra parte estás pagando tú, porque España tiene que aportar un 9% al montante total que se calcula cercano al millón, a ver si lo digo bien, a los 1.500 millones de euros, a los 1.500 millones de euros que se supone que se van a dotar todo el presupuesto de la Unión Europea hasta el año 2028. 2026, según qué plazo finalmente establezcan de devolución de todas esas ayudas y de financiación de todos estos paquetes de ayudas. Entonces, claro, aquí hay o sea, esto es un poco para explicar por qué yo insisto en que es tan importante por encima de las mascarillas, por encima de las playas, por encima de los rebrotes, por encima de los turistas, que sí, es una cuestión muy importante desde el punto de vista sanitario, pero realmente lo que se está discutiendo aquí es el futuro, no solo de Europa, sino el futuro inmediato de España. En la medida en cómo se aprueben estos paquetes de ayuda, si se llegan a aprobar, ya no quiero decir si ni siquiera se aprueban, esto va a marcar decisivamente cuál va a ser el desarrollo de España en los próximos 5, en los próximos 8, en los próximos 10 años. Un país que viene tan absolutamente castigado con el empobrecimiento, la precarización salarial, el empobrecimiento de muchas clases sociales en España, que viene absolutamente enmarcado por unos recortes y destrucción de empleo en servicios esenciales como sanidad y educación, que viene marcado por una volatilidad absoluta del mercado de vivienda, con unos problemas de tres pares de narices en cuanto al caos en la gestión del suelo público y en consecuencia de la falta de vivienda pública, que viene lastrado con una situación, yo diría, de tío vivo, ¿no? En cuanto si hablamos del mercado de la vivienda, porque ahí estamos viendo cómo pese a la pandemia y pese a todo, el mercado de alquileres sigue subiendo y subiendo y subiendo sin que tenga coto, ¿no? Es decir, los alquileres de vivienda no han bajado, los alquileres de vivienda han subido. Claro, con todos esos mimbres, pues resulta bastante fácil darse cuenta de que una tragedia económica como en la que a un país tan endeble desde el punto de vista estructural, que no es algo de ahora, es algo que viene incluso desde los tiempos de Franco, ¿no? El desarrollo de la construcción de la costa, la dependencia del turismo, la dependencia energética, son factores que hacen que cuando de pronto hay una tormenta gorda, pues se nos caigan los palos de sombrajo, pero cuando lo que hay es un tsunami como lo que tenemos ahora encima, que haya una ayuda exterior seria, estructurada y suficiente, es imprescindible para que no se nos caigan los palos del sombrajo, es que directamente no haya nada que recoger, ¿no? Y ahí, pues vemos como hay un discurso absolutamente instalado y comprado incluso dentro de las poblaciones nacionales más conservadoras de los países del sur, empezando por España, y el argumentario del Partido Popular, que tiene que ver con esto de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que es el discurso de algún político holandés, y no hablo de Rutte, hablo por ejemplo de Dijsselbloem,
que es un socialdemócrata holandés que llegó a decir, todos lo recordamos, que Italia y España se gastan todo el dinero en copas y mujeres y luego piden que se les ayude, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese discurso, que es un discurso profundamente xenófobo y es un discurso profundamente falso, pero es un discurso profundamente falso cuando se ven las cifras, que es lo que ha hecho el catedrático de Economía Juan Torres, cuando se ven las cifras y se hacen comparativas con cifras oficiales de endeudamiento, de emisión de deuda pública, de gasto respecto al Producto Interior Bruto. Pero tienen una razón de ser, que no es solamente la cuestión de que haya un prejuicio respecto a los países del sur, sino que está más bien basado en que el propio sistema de mercado dentro de la Unión Europea en relación a la especulación de la deuda pública provoca que le interese a aquellos que son principalmente inversores, porque tienen una política fiscal que es agradecida con los grandes fondos de inversión y fondos mutuos internacionales, haciendo incluso competencia desleal, que por esas razones que en Holanda De hay... hecho, había que profundizar bastante, ¿eh? Claro, claro, Ah, ahí voy, a eso voy. Porque, claro, vamos a ver, Holanda, ¿por qué tiene interés en poner palos en las ruedas a este proyecto de reconstrucción? Pues muy sencillo, porque Holanda gana mucho dinero comprando la deuda pública de los países del sur. Y cuanto más rating de déficit, cuanto más suba la credibilidad de la renta, o disminuya, por tanto, la rentabilidad suba la rentabilidad y decrezca, disminuya la credibilidad en ella de la deuda pública española, portuguesa, italiana, griega, más dinero ganan ellos, porque son los que lo están comprando. Y entonces el mercado hace que, a ver, tú emites bonos del Tesoro a 10 años, es un ejemplo, ¿no? ¿De dónde? De España. Muy bien. Como resulta que las principales plataformas financieras de inversión, que son las que compran estos fondos en el sector privado, están en Holanda y están en la City londinense, esos son los dos grandes focos en Europa. En la City londinense ya dentro de nada, salvo que lleguen a un acuerdo de última hora que está por verse, en el Brexit ya no va a formar parte de la Unión Europea. Con lo cual, el gran portaaviones de la especulación financiera va a estar en Holanda. Holanda, ¿qué pasa con Holanda? Pues Holanda, está claro, cuando los países del sur tienen, ¿cómo se llama esto de la deuda del mercado de la deuda? Esto que llamábamos antes, que ahora se me ha olvidado, de que pasamos un montón de problemas, tanto Italia como España, cuando la crisis del 2008, con el problema de que la deuda nuestra subía el diferencial con la deuda alemana. espérate que ahora me sale el nombre también, pero sigue. El nombre Sí, técnico la económico. prima de riesgo. Prima de riesgo, exactamente. La prima de riesgo es la expectativa que el mercado tiene de que tú seas capaz de devolver tus créditos a su tiempo. Cuanto más prima de riesgo haya, significa que más dudas hay de que lo puedas devolver. Por tanto, si tú quieres colocar, que alguien te compre lo que tú ofreces, porque tú necesitas que alguien te lo compre para poder pagar a maestros, barrenderos, médicos, policías, bomberos, etcétera, 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 te van a decir, no, a mí o me das tanto o yo no te lo compro. Por lo tanto, tú te ves obligado a, sí, yo saco, qué sé yo, una emisión de 200 millones de letras del Tesoro o de bonos a 10 años y digo, bueno, a ver, mire, yo lo saco con una remuneración, una retribución al que me compre, no solamente le devolveré lo que me compra, el nominal, sino que además le voy a dar tanto de interés. Pues ese tanto de interés, cuanto más alta esté la prima de riesgo, es decir, cuanto más dificultades atraviesen los países del sur, más interés será. Correcto. Así es, Holanda gana el dinero a costa, también Alemania, solo que Alemania tiene otros intereses, seguramente de mayor calado desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, que es precisamente la exportación de su producción industrial, Sí, y por porque eso no está Holanda básicamente tiene una economía basada que se llama financiera, economía financiera, basada en productos claro, financieros, no en claro, pero claro, la de- construcción de ese discurso, pues ya sabéis que hoy día todo se reduce al relato, es decir, ¿qué relato es el que se impone? ¿Y qué relato se impone? La construcción del relato es más importante que la verdad, mucho más importante
importante, porque al final las opiniones públicas se conforman en relación a cómo se ha conformado el relato, qué relato es el que se impone en la mayoría de la opinión pública. Y eso tiene consecuencias directas, por ejemplo, en las elecciones de cada país, digo, ¿no? En la construcción del relato que se ha configurado desde medios generalmente conservadores, pero con claros intereses financieros detrás. Cuando digo financieros, me refiero de especulación financiera, tanto en Holanda como en Alemania, ha sido la construcción del relato de que los países del sur somos unos vagos, que no trabajamos, en que nos pasamos la vida, en que somos todos flamencas y toreros. Entonces, sí, es una abrocha gorda, todo lo que se quiera, pero es el discurso el que subyace detrás del tratamiento que se da de la información sobre los países del sur en los países del norte. Y eso obedece claramente a un interés que no es ni xenófobo ni racista, ni supremacista siquiera, es un puro interés económico de especulación financiera capitalista en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque además es que no es cierto y no resiste comparación, ¿no? Es más, lo que Holanda está tratando de hacer, según afirma el catedrático Juan Torres, es esconder el gran problema de bulto que para ellos es esencial de que no pueden seguir financiando con el sistema que tenían hasta ahora las pensiones. Correcto. Lo podríamos explicar un poco cómo es el sistema de pensiones de Holanda, que está basado en 3 pilares fundamentales. Una pensión mínima que paga el Estado, un porcentaje de esa pensión que depende de los ahorros que hayan podido hacer los holandeses, y el tercero que está invertido, es el que ha pegado el petardazo, el tercero que está en inversión, en fondos de inversión. Claro. Esto no pueden con las pensiones. Han jugado al mercado. Sí. Es decir, se han jugado la bolsa de la seguridad social al mercado. Eso es. Bueno, son apuestas que te pueden salir bien, mientras haya otros que te paguen la fiesta. Claro. El problema es cuando hay otros como nosotros ahora que ya no les podemos pagar la fiesta. Y esa es el quid de la cuestión aquí. Uno, que esto desde la Constitución, desde la fundación del euro, los diferenciales respecto al marco alemán sobre los que se estableció la fundación del euro. Que eso fue, vamos a ver, antes había pesetas, había francos, las monedas nacionales fueron sustituidas, pero con una paridad y una equivalencia respecto a una moneda de referencia que era la más fuerte del círculo de la Unión Europea, que era el marco alemán. Y sobre esta base se establecieron ya de salida unas desigualdades manifiestas. Es decir, ¿por qué el tratamiento que se dio? ¿Por qué se fijó en la equivalencia en 166,386 pesetas la compra de un marco alemán? La compra de un euro, en definitiva, puesto que euro igual a marco. ¿Por qué? ¿Y por qué, en cambio, la corona holandesa, me parece que es la moneda holandesa? Yo he estado en Holanda, pero hace mucho tiempo, ya no me acuerdo, cuando no había euros, además. ¿Qué estarías haciendo allí? Bien, sigamos. Te lo puedes imaginar, ¿no? Bueno, descubriendo el mundo, ¿no? Que para eso se viaja. Claro, entonces, la corona holandesa o la moneda que fuera, el florín holandés, el florín es, ¿no? El florín holandés y tal, su paridad era otra completamente distinta, mucho más cercana al valor de la, no sé si eran 24 o 20, muy cercana al franco, y más, o sea, todavía más caro era el florín que el franco francés, ¿no? Si yo no recuerdo mal, me parece que el franco francés eran 42 y pero el florín eran unos 26 o 22. No vale la pena que entremos en eso porque le vamos a montar un lío en la cabeza a la gente. Sí, pero no es tanto por la cifra exacta, que no tiene importancia, sino, me refiero, por cómo se estructura la importancia y la credibilidad de las economías de un país respecto de otros en cuanto a su cercanía o lejanía en el cambio con el marco, con la economía alemana, con el euro, que pasa a ser a partir de entonces. Y desde ese momento ya se establecen 2 Europas. Esto antes de que entren los países del este. 2 Europas. Una Europa, la del norte, la tradicional, la que había estado toda la vida, incluyendo Italia, y luego la otra, la meridional, la de Portugal, España y Grecia. Desde ese mismo momento se comienza a trabajar en el discurso de los españoles, los portugueses, los italianos incluso, y los griegos son unos vagos, no son gente de fiar, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, no. Vamos a ver si trabajamos más o trabajamos menos.
Yo no voy a leer todas las estadísticas que el señor Juan Torres ha consultado de los datos oficiales de la economía holandesa y de la economía Sí. española, porque ahí está en el artículo lo que esconde la posición de Holanda contra el sur de Europa. En el diario público está, del día de ayer, Juan Torres López, lo ponéis, lo buscáis. Pero lo que sí voy a hacer, es evidente, es desmentir con base en las cifras que Juan Torres da estos asertos de un relato falso construido con un interés evidente, y es que es un chupóptero, Holanda es un chupóptero literalmente de los países del sur, porque se ha construido la Unión Europea sobre la base de mantener un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, que era los Países Bajos, que era principalmente Holanda y Luxemburgo, con una fiscalidad ridícula para la constitución de sociedades mercantiles que permite, como en el caso de Luxemburgo, que triplique, cuatriplique el número de sociedades constituidas en Luxemburgo al número de la población que tiene, y por tanto, oiga, si usted está trampeando las reglas desde el primer momento, luego no acusen los demás de ser tramposos, cuando además, repito, y ahora acabo con este punto, es que las estadísticas demuestran que España, y ya no quiero decir Italia, ha hecho unos esfuerzos de reducción de déficit como no ha hecho Holanda ni de broma. Y como no ha hecho Francia ni Alemania ni de broma, cuando a Alemania y a Francia también les fue mal. Alemania en el caso de después de la reconciliación entre el este y el oeste. Y cuando además resulta que desde el punto de vista de horas trabajadas, dice que los españoles somos vagos, pero trabajamos en promedio 1.686 horas anuales frente a solo las 1.434 de promedio de Holanda. O sea, trabajamos más horas de promedio que ellos. Entonces, oiga, mire usted, no me cuente ni el cuento del vago, ni el cuento de la fiesta, ni el cuento de su abuela. En realidad esto suena por un lado a envidia y por otro lado a una excusa de muy sinvergüenza en cuanto a que esto oculta tus propias carencias y tus propios fracasos para generarlo, desviar la atención y echarle a buscar cabezas de turco que poder seguir exprimiendo. Esto no es así, y esto es lo que está, entre otras cosas, en juego. Nos den más dinero o menos dinero, nos den más subvenciones o nos den más o más préstamos en esta cumbre de la Unión Europea. Uh-huh. Bueno, yo no quería añadir nada, simplemente cuando estaba nombrando Holanda y Luxemburgo, quería añadir Irlanda y Malta, por ejemplo, países europeos que son auténticos paraísos fiscales dentro de la Unión. Yo no sé cuándo eso se va a poner encima de la mesa o cuándo alguien va a pegar un puñetazo encima de la mesa y decirle al señor de los Países Bajos, o que es el nombre correcto que se parece ser que se utiliza ahora, o de Holanda, oiga, ustedes no pueden tener esa fiscalidad para que tribute en su hacienda una empresa que está haciendo beneficios en mi país. O Google, como Microsoft, como Claro, todas estas. como las que sea, o como Inditex, Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. por citar algunas, ¿no? Claro, Es claro, decir, no claro. pueden esos países estar en la Unión Europea y tener una fiscalidad que hace que empresas que ganan dinero, que obtienen beneficios en otros países, en este caso estamos hablando de España, pero también de Italia y de Portugal, y vayan a tributar a Holanda, porque es un El, paraíso fiscal disfrazado. Llámelo el usted que era, ¿no? claro, no solamente es un paraíso fiscal, sino que además tiene todo montado, todo el sistema sobre la base de especular a la ruina de los socios. Claro, que esto es todavía mucho más grave, porque tú puedes ser un Sí, paraíso fiscal. claro. Irlanda es un paraíso fiscal, pero ¿por qué Irlanda no se pone en la misma situación que se está poniendo Holanda? Porque no tiene montado. Sí, ellos tendrán su propio paraíso fiscal, que básicamente está en relación con Inglaterra, porque ese es el gran mercado de Irlanda, es Inglaterra, o sea, el Reino Unido. Pero, pero ellos no tienen montado un chiringuito de especulación financiera apostando a la contra de que el resto de socios de Europa les vaya mal. Por eso Irlanda no está diciendo nada. Y es curioso que, como ya conté creo también la semana pasada, Austria, Finlandia y Suecia tienen gobiernos socialdemócratas en teoría, o socialdemócratas con los verdes en teoría, y se han sumado a este relato, a este discurso, que es extraordinariamente importante en la medida en la que permite que por este contrapoder que se ha establecido de estos 4, 5, 6 países frugales frente a la gran mayoría de países, se está estableciendo, ya no digo la norma absolutamente demencial de que pretendía Holanda imponer y que no se mueve del caballo, no se baja del burro, de la unanimidad, que es algo que, por supuesto, en fin, la delegación española y la italiana han anunciado que no van a aceptar de ninguna de las maneras,
La norma de la unilateralidad quiere decir, la norma de la unanimidad quiere decir que eso permite derecho de veto a la concesión de las subvenciones a fondo perdido a cualquier país respecto de los planes de inversión y que se presenten de reformas estructurales, lo que implicaría en la práctica que Holanda podría permitirse vetar lo que le diera la gana. Lo que le diera la gana respecto de España. No me gusta lo que vas a hacer con el dinero, no te lo doy. O te mantengo ese tiempo negociando hasta que a mí me dé la gana de decir que sí. Eso evidentemente es inaceptable y es inasumible, pero la contrapartida por la forma en la que se tiene de buscar consensos en la Unión Europea es ir rebajando, rebajando y rebajando y rebajando y rebajando y rebajando las expectativas primero del plan de la Comisión Europea, que eran mucho mejores que el escenario en el que estamos ahora para los intereses españoles y de los países del sur, donde la condicionalidad era prácticamente cero. Únicamente que si pides dinero para pagar ERTE, lo aplicas para pagar ERTE, no para irte de putas, perdonad la expresión soez, pero viene a cuento por el asunto de Andalucía, ¿no? De los seres de Andalucía. Y que se utiliza, se maneja mucho, ¿no? A brocha gorda en el relato, ¿no? Y que te lo gastes en lo que para aquello, para lo que lo has pedido, será la condicionalidad inicial. La condicionalidad de ahora es mucho más gorda, porque, claro, ahora ya lo que se está consiguiendo con esta política de torpedeo permanente y de no me muevo y a mí cuéntame lo que quieras, que yo tengo detrás a toda mi opinión pública en Holanda y a todo mi parlamento en Holanda que me apoya en mi posición, y no solo Holanda, también Austria principalmente, Además, es que... tienen elecciones pronto. Eso también configura un poco la posición Claro, de Holanda. claro. Pero claro, si la respuesta europea va a ser la de, bueno, vale, mira, que es que como tenemos que llegar a un acuerdo, porque sin acuerdo no es posible sacar esto adelante por unanimidad y por tanto hacen falta estos, pues con esta minoría de bloqueo que se ha montado, pues resulta que la única forma de mover la minoría de bloqueo es empezar a darles cosas para para que se pongan contentos y digan, vale, ahora ya acepto. A ver, eso es una política de negociación, todos lo sabemos, absoluto, sobre todo cuando están negociando con un buitre feroz como es la economía de Holanda, especulativa y financiera de Holanda, es una locura, porque es que nunca vas a parar, es como ceder al chantaje. Claro que por otra parte tampoco lo puedes romper, porque eso es lo que quisieran los chantajistas. Lo que interesa principalmente a los países del sur es que se apruebe, pero que se apruebe ya. Porque para que tenga verdaderos efectos beneficiosos para las economías de nuestros países se necesita que se apruebe ya. No esperar a octubre, ya no te quiero decir a diciembre, ¿no? Entonces, en esta encrucijada en la que se está, la solución que se está adoptando por los países que se encuentran en el medio y que sí que tienen interés, porque a ellos también les interesa que los países del sur estén tranquilitos y les sigan comprando, que son Alemania y Francia, lo que están planteando es empezar a ir rebajando las pretensiones del plan inicial, incluso de las del propio plan Michel. ¿Y cómo? Pues estableciendo lo que llaman el superfreno de emergencia. El superfreno de emergencia ya no sería la posibilidad de que la concesión de los dineros que se soliciten, de las ayudas que se soliciten, se haga por unanimidad y, por tanto, incluyendo el derecho de que cualquier país diga no y ya no hay unanimidad, es decir, el derecho de veto como pedía Holanda, pero sí estableciendo que puede haber pues cuestiones que cualquier país en el plazo de 3 días desde la solicitud de la ayuda por parte del país que solicite la ayuda pueda plantear la necesidad de una reunión urgente de los ministros del ECOFIN, que son los ministros de Economía, a fin de examinar si los planes previstos para aplicación de esas ayudas por el país que las pide se corresponden o no se corresponden con las necesidades establecidas en la Unión Europea para la concesión de esas ayudas en el protocolo. Es decir, dicho en cristiano y para que la gente entienda, ya no sería un país el que podría vetar, pero lo que se estaría es supeditando la soberanía nacional en cada ayuda, en cada paquete de ayuda, a el acuerdo, aunque fuera mayoritario, de el resto de los países de la Unión Europea. Y claro, esto sigue siendo gravísimo, porque lo que estás viniendo a decirte es, cada vez que yo tenga que pedir un paquete de ayudas, tengo que someterlo en cuanto cualquiera de los resto países proteste,
tengo que someter su aprobación a una especie de mercadeo entre los distintos países que darán su apoyo, no darán su apoyo en función de lo que llaman los cheques compensatorios, en función de, y a mí que me toca si quieres que vote a favor. Sí. Ya, ¿esto qué es? Si vamos a estar chalaneando públicamente cada vez que haya que pedir un paquete de ayuda, esto es, primero, va a retrasar la concesión de la ayuda, evidentemente, cuando se supone que es tan urgente, y segundo lugar, esto es dejar abrir la puerta a una inseguridad jurídica gigantesca que no va a haber quien se aclare, porque no solamente son los países del sur, hay que recordarlo los que están en juego. Otra de las exigencias que se ha establecido es el cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Ahí está Esta Hungría. exigencia, sí, está Hungría y está Polonia, un momento. Sí, ¿Y quién dice que no está España? ¿Y quién dice que no está España? Vamos a ver, cualquier país que quiera utilizar esa cláusula de salvaguarda para poder bloquear o hacer obstruccionismo respecto a la concesión de ayudas económicas, que en teoría son para recuperarse de la crisis económica provocada por el COVID-19, puede plantear perfectamente que hay demasiados claroscuros de la legislación española y de la aplicación por los tribunales respecto a la legislación de la Unión Europea. Y tendría toda la razón del mundo, además, en utilizarlo. Porque yo ya sabía que la gente piensa en esto y piensa en Hungría y en Polonia, pero sí. no es verdad. Vamos a ver cuántas veces el Consejo Europeo le ha llamado la atención a España respecto a la insuficiente investigación de las denuncias por torturas y abusos policiales que se realizan por parte de los jueces españoles. Así de veces, creo que van 7 o 8 condenas ya. Es decir, que cuidadito, y lo hemos visto, y ahora viene por delante, en los próximos meses, un montón de pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a todo lo que está pasando en la época de la ley Mordaza, en las condenas de los tuiteros, en el tema catalán, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que, ojo, abrir esa puerta es una puerta altamente peligrosa porque se puede utilizar el tema del incumplimiento de los derechos humanos como un boomerang de carácter político, cosa que evidentemente, pues claro, por la cuenta que le tienen Hungría y Polonia han dicho que por aquí se va a Berlín, que desde luego, vamos, eso no cuenten con ellos para nada para aprobarlo, pero realmente es una vía que se ha abierto ahí, que no estaba prevista, muy, muy peligrosa por subjetiva respecto a cómo se fiscaliza el cumplimiento de los derechos humanos en Europa. A ver, yo no me quiero poner nacionalista en este punto, ¿vale? Eso te quería preguntar yo a mi y nada por el estilo, ojo. Sí, Igual nos convenía, pero no jugando con lo que estamos jugando. Porque lo que estamos jugando, por eso sí me pongo en parte, sobre todo porque el argumentario de aquellos países que se oponen a la concesión de ayudas y a un ejercicio incluso insuficiente de la solidaridad que debería presidir en Europa en situaciones de absoluta emergencia, como ha sido lo del COVID-19, y el mensaje que se traslada de para qué sirve Europa si ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo en las situaciones de máxima emergencia, cuando no ha sido culpa de nadie ni estado provocado por nadie, por la actitud imprudente de ningún país en particular. Aparte de que ese mensaje que se traslada a la opinión pública mundial de Europa no sirve para nada, ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en las cosas más importantes, más urgentes, más de cajón. Y ya no digo el mensaje que se traslada a las opiniones públicas nacionales de los países del sur respecto a los países del norte. Aparte de la gravedad que esto supone para el futuro de la Unión Europea, hay una cuestión de fondo mucho más importante para mí, que son los muertos, y que son la gente que está pasando hambre, y que son la gente que está en situación de exclusión social manifiesta, y las que lo van a estar. Y que esto de el Estado esté pagando los ERTES, esto no es una fórmula que se pueda mantener en el tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando se le quite el pulmón artificial a la economía laboral española, a la economía productiva española, y el desempleo efectivamente se vaya otra vez al 20 y tantísimos %? ¿Quién soporta eso de donde venimos? No lo vamos a poder soportar. Va a haber una presión pública tremenda en un momento, además, en donde vivimos un discurso de odio constante, es decir, una polarización tal que no nos entendemos. Es que por todo, ya da igual de lo que sea, de lo que hables, la forma de debatir y de discutir, al menos en España, es de un enconamiento y de una polarización brutal. Es decir, no estamos en momentos de consensos, estamos en momentos, desde el punto de vista de sociedad civil española, en momentos de enfrentamientos, de conflicto constante otra vez,
porque los discursos se han vuelto intolerantes en todos los sentidos. Y esto todavía hace más difícil que podamos sobrevivir a una catástrofe económica de estas características si efectivamente no hay un plan ágil, eficaz y razonable de ayuda a la financiación de los países que más vamos a sufrir, estamos ya sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Por eso no es una cuestión de interpretar lo que estoy contando, lo que cuenta Juan Torres, como una cuestión de el chauvinismo holandés respecto del nacionalismo español, que ya se sabe que además son como el agua y el aceite de los tiempos de Felipe el Hermoso, ¿no? Y de la dinastía de Anjou, ¿no? De los Orange, sino con la reina Isabel la Católica y luego con Carlos V y Felipe II. Ha habido guerras, ¿no? Por el medio, o sea, no. Y cuadros, parece que será muy lejos, pero todas esas cosas calan, ¿no? En las opiniones públicas, incluso que sea 300, 400 años después. Entonces, no es una cuestión de nacionalismos de unos contra nacionalismos de otros. Es una cuestión de que, evidentemente, el hecho cierto es que hay una necesidad objetiva que nadie ha buscado, que nos afecta más a nosotros que a otros, que estamos dentro de un club que tiene y que se llena la boca de decir que son solidarios y que actúan en común, que por la cuenta que les tiene, además, deberían preservar, porque España e Italia son países muy grandes dentro de la Unión Europea, incluso desde el punto de vista del peso económico, y hundirlos por la voracidad especulativa de unos pocos, como puede ser el caso de Holanda o puede ser el caso de Austria, es muy irresponsable y sería muy irresponsable por parte de Angela Merkel y por parte de Macron. Entonces, si hay alguna posibilidad de que esto se reequilibre, que igual para las horas que nos están viendo los espectadores o los radioyentes, pues resulta que ya hay alguna clase de acuerdo o de principio de acuerdo, aunque seguro que habrá que estudiar mucho la letra pequeña. Si hay alguna posibilidad de que ese acuerdo se produzca, es porque efectivamente la política alemana y la política francesa no se limiten a hacer gestitos para la galería de puñetazos en la mesa y me digo que me levanto y cuando saben que no se puede levantar. Se levantan y abandonan la reunión como hizo Emmanuel Macron el domingo, que además encima de las reuniones por videoconferencia, y que pongan la carne en el asador para obligar a estos países reticentes a que comprendan que si nos va mal a nosotros, Europa se va a pique. Entonces, no pueden permitir que o no deberían permitir, porque somos sus mercados principales de consumo y de exportación, no deberían permitir que nosotros caigamos en saco roto por la voracidad, como digo, especulativa de uno, dos o tres países. Y dicho esto, ¿qué van a hacer? Pues no lo sabemos. Pero la verdad es que no pinta nada bien, porque si todo el discurso, como hemos visto hasta ahora, de las instituciones europeas es la de mover ficha, siempre en la dirección que exigen los países frugales, los países, la minoría de bloqueo en la que están establecidos, significa que verdaderamente el acuerdo va a acabar descafeinándose tanto que yo creo que es lo que se busca, como reducir de los 450.000 millones a 155.000 las subvenciones a fondo perdido, ¿no? Oiga, si va usted a descafeinar así, pues mire, haga lo que le dé la gana. Pero luego no se queje cuando España entra en bancarrota, Italia entra en bancarrota, Portugal entra en bancarrota. A ver quién les devuelve los préstamos. Muy bien, lo vamos a dejar aquí, quedaría mucho más que hablar. Últimamente me ha gustado algún comentario, apreciación que se ha hecho en algún lugar, medios de comunicación, entre compañeros, de cambiarles el nombre ya, esto de países frugales por insolidarios, porque a lo mejor les cuadraba más. Pero en fin. Yo diría, en fin, no quiero ser ofensivo en exceso, ¿no? Pero realmente estamos hablando de países buitres, ¿no? O países parásitos, ¿no? Porque en particular el caso de Holanda, de la economía holandesa, es claramente parasitaria. Entonces Sí. es un parásito. Y entonces, como tal parásito, yo creo que también las diplomacias de los países del sur tienen que empezar a hablar clarito. Ya lo Eso, están hablando, ¿eh? Pero no al máximo rango, no al máximo rango de representación, es decir, no a nivel de ministros de Economía o de primeros ministros, pero hay que empezar a decirle claramente al norte, oye, esto se ha acabado. O sea, ¿pero qué queréis más? Si lleváis 20 años que nos habéis hundido en la miseria y luego encima estáis diciendo que la culpa es nuestra, que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Es curioso, por cierto, por si lo quieres saber, una de las cifras que da el amigo Torres correcto. Sí. es que la deuda de los hogares de Holanda es
del 131% en el caso de España, a ver, espérate, del 103% los hogares holandeses, Sí, respecto a su Producto Interior 103. Bruto, y la de los españoles son el 57,4%. Ojito. Y las empresas holandesas tienen un 140% del PIB de deuda contraída respecto al 73% que tienen las españolas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que estas cifras son de verdad para cogerlas y decir, mire, cada vez que un señor del Partido Popular o de Vox o de cualquier medio de comunicación de la derechona española venga a replicar, es decir, a reproducir el discurso de estos países del norte sobre el tema de que lo tenemos bien empleados, que somos unos derrochones y que ahí están los socialistas gastando manos llenas en gasto público, o sea, es para coger esto con esas cifras y darles en la cara y decir, ¿pero de qué esto está hablando? Hombre, no, nosotros tenemos muchos defectos. Pero a ver, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, decía el refrán. Y esto aquí, o sea, es insostenible con las cifras en la mano ese discurso. Por eso creo que es tan importante que nuestros oyentes, si quieren, se lean este reportaje porque deja las cosas muy claras. ¿Eh? Muy claras. Y te das cuenta que todo es pura especulación financiera y política y nada más. Carlos, llevamos hablando de este tema 44 minutos. Lo que me habías pedido, 45, ¿no? Eso. 45 con todo. Bueno, pues dale, venga. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora toca separarlo con música y no lo vamos a hacer, pero te voy a dar 5 minutos y no más y nos saltamos la música, que esto no se puede hacer porque hablar tanto seguido, dicen por ahí que no es muy radiofónico, aunque esta radio tampoco no es muy radiofónica. No, ¿qué es? Es una radio, pero no es radiofónica. Bueno, es muy radioactiva, ¿no? Es una radio, pero no es muy radiofónica, muy radioactiva, ¿no? Radio Clara es una cosa rara. Así que sí, ¿no? Vamos a terminar. Apúntate los 5 minutos, por favor. Mírate algún reloj que tengas a mano, que seguro que tienes varios. Me los apunto. Por si no, después tendré que hacer cosas que no quiero hacer. La situación insostenible de los temporeros extranjeros en España. Hablas del caso de Lleida, de Murcia, Albacete, Almería. Yo sé que eso merece 45 minutos o 60 minutos, pero vas a tener que resumirlo en 5. Pues, a ver, 3 semanas consecutivas en Lepe, Huelva. He puesto Almería ahí. Almería era una referencia por lo del Ejido, que es donde empezó toda la historia en el año 2000, ¿no? De cuando las poblaciones locales españolas, peleando por la miseria, decidieron atacar y quemar los asentamientos de los temporeros viviendo en condiciones absolutamente demenciales en el año 2000, ¿no? Por eso te he puesto lo de Almería, pero en realidad se me olvidó ponerte ahí algo muy importante, que es lo que ha pasado este fin de semana en Lepe, en la provincia de Huelva, que por 3ª semana consecutiva han quemado no se sabe quién. Claro, nunca se sabe quién, y menos en este tipo de comunidades tan cerradas, ¿no? Pero todo el mundo sabe a sotoboche que estamos hablando de la población local. Han quemado por 3ª semana consecutiva en los asentamientos donde estaban en condiciones infrahumanas más de 250 temporeros que perdieron su hogar la semana pasada justamente como consecuencia de los incendios provocados también de los otros asentamientos anteriores donde se encontraban. Este fin de semana, en paralelo, en la provincia de Albacete, hemos visto cómo desesperados, en pura desesperación, temporeros que estaban además recluidos porque un grupo de ellos había dado positivo al COVID-19 y estaban recluidos, agárrate, por orden judicial, en una fábrica abandonada, sin agua, sin luz, sin nada. Se han saltado el confinamiento y se han ido a manifestar con algunos destrozos vandálicos por el camino. Las cosas son como son, pero qué menos, a la capital de Albacete, es decir, Albacete ciudad. Esto yo creo que debe servirnos para reflexionar bastante. Pero como que de pronto lo que se está pidiendo es que intervenga, como se ha pedido en el Albacete, por la representación municipal del Partido Popular y del Partido Vox, la intervención del Ejército. Pero vamos a ver,
Pero vamos a ver cómo no se nos cae la cara de vergüenza como sociedad es que lo de los temporeros es de ahora, es que la situación absolutamente de malvivencia, nunca mejor dicho, de indignidad en la falta de alojamiento de aquellas personas que nos recogen la fruta, en unas condiciones de semiesclavitud desde el punto de vista laboral, sin ningún tipo de alojamiento en condiciones dignas, es de ahora. Y ahora resulta que como hay COVID-19, el problema son ellos. Y es más, es que se han saltado el confinamiento en la mayoría de las noticias. Asentamientos ilegales. Pero oiga, son ilegales. ¿Dónde quiere que vivan? Dígame, ¿dónde quiere que vivan? No serán ilegales siempre que usted no les dispense un lugar donde vivir. Si no les alquilan, ¿cómo van a...? Si para empezar, la población local no les alquila, lo hemos visto en Lleida. Sí. O sea, aunque tú tengas dinero para poder alquilarte una casa, en general no te alquilan. Y estás diciendo, o sea, el titular principal de la noticia es que los asentamientos eran, y lo subrayo, ilegales, que se han saltado el confinamiento. A ver, esto es un problema social de primera magnitud, de orden público de primera magnitud, pero no de orden público frente a quienes al final de desesperación y de rabia acaban saltándose el confinamiento. ¿Cómo no se lo van a saltar, por el amor de Dios? ¿Pero qué jueza o juez ha permitido que se les confine en esas condiciones? Por una cuestión, sí, muy importante de salud pública, pero aquí tenemos dos intereses y dos derechos fundamentales en conflicto. Uno es el derecho a la salud y la integridad física, pero el otro es el derecho a la vida, directamente. ¿Cómo voy a vivir en unas condiciones que no vivirían ni las ratas? Entonces, claro. Y además queremos hacer leproserías. Y encima de este año, como has dicho al principio, no es cuestión de este año. Los alcaldes y las autoridades locales y no tan locales saben que desde hace muchos años los temporeros que se dedican a la recogida de la fruta, las verduras y trabajan en el campo en nuestro país viven y se alojan en esas condiciones, pero desde hace mucho. Y claro, tienen la obligación también los empresarios de proporcionarles un lugar de alojamiento y de contratarlos de otra manera. Perdona, Manolo. Sí. Perdona, Manolo. Vamos a ver. Que no es una cuestión puntual. No claro, es una cuestión de ese año, ni es una cuestión de un sitio en concreto. Es decir, que está montado así. Está estructuralmente montado sobre el trabajo y el sufrimiento y la semiesclavitud de la mano de obra migrante en condiciones, pues lo siento tener que recurrir a esto, pero es que es así, de supremacismo puro y duro. Es decir, ¿quiénes son? Lo que de una manera bastante colonial llamamos habitualmente subsaharianos y magrebís, los que vienen a trabajar ahí. ¿Cómo van los temporeros españoles a recoger la vendimia en Francia? Si tú no tienes, aunque sea un barracón con tus duchas y tus alojamientos y tus camas, tú no vas. Sí, está claro. Si yo conocí ese tema sindicalmente, si lo conocí hace muchos años y ya se exigía a la gente que iba a la vendimia a Francia que los patronos, digamos, en Francia, los que los contrataban, tuvieran un alojamiento digno y desde aquí sindicalmente se les informaba de cuáles eran sus derechos y normalmente en Francia los respetaban y eso hace más de 20 años de eso. Porque hay una voluntad política de hacerlo respetar. Porque al final, y claro, pero aquí no la hay. Aquí ande yo caliente, ríase la gente y miro para otro lado. Y sí, las inspecciones de trabajo ahora están empezando a funcionar un poco más. Justamente pero a ver, no porque sí, no porque qué casualidad ahora se han puesto las pilas, sino por precisamente la cuestión del COVID-19, que está haciendo aflorar una cantidad de abusos gigantescos. Pero esta no es la cuestión. La cuestión es que esto es estructural. Estructural no significa un abuso puntual de un alcalde de un pueblo o de una localidad X o de un empresario X o de un terrateniente X que es muy malo, muy malo, muy malo. Lo dijimos cuando hablamos de Lleida hace, no sé, fue la semana pasada o la anterior, y hoy lo siento mucho, pero hay que volver a repetirlo porque ya estamos viendo que la situación es insostenible. Está en top. Ya has visto la cantidad de provincias. O sea, hasta el punto de tener que hacer una marcha en plan como si fuera la estampida, la desesperada, por medio de la capital de Albacete, para exigir, oiga,
A mí no me puede confinar en un sitio donde me muero de asco porque no me puedo ni lavar. Es que es así. Y ante eso, ¿cuál es la respuesta? Ante eso la respuesta es la de, no, que vuelvan los toros al redil, que manden los ejércitos, los tanques. Ala, pues sí, vale, pues ya está. Pues ya lo has arreglado todo, macho. Una vergüenza. Carlos, tenemos que acabar. Otro Pues día volvemos a hablar de esto si hace falta y de lo que hemos hablado en primer lugar tantos minutos. Quizás hará falta insistir. Lo sí, dejamos aquí. sí, permíteme solo un segundo para decir que este fin de semana en Madrid se había convocado el pasado domingo una manifestación, bueno, que luego, pues, por las circunstancias, creo que no tuvo el seguimiento que esperaban los organizadores, por la regularización ya, como ha ocurrido en Italia y como ha ocurrido en Portugal, ¿no? Que tiene mucho que ver con toda esta cuestión de la situación de los temporeros y de los asentamientos absolutamente indignos en los que se les hace trabajar y vivir mientras trabajan en nuestro campo como servicio esencial. En este momento a ninguno de los partidos políticos en el gobierno, por mucho que se diga y que se lancen algunos globos sonda a la opinión pública, es en absoluto una prioridad la reforma de una ley de extranjería que es absolutamente imprescindible para acabar con estas situaciones de indignidad. Y mientras no vinculemos una falla estructural, un abuso estructural del sistema, como es el de la forma en la que está montada la explotación agraria en este país, no lo vinculemos con la situación del control de los flujos migratorios y la ley de extranjería, no hay forma de resolver esto, salvo mandando a los tanques a que le pasen por encima o montando leproserías, a ver si ya se nos cae la cara de vergüenza, montemos ya leproserías directamente con los inmigrantes que estén en situación irregular en España y que estén afectados por el COVID y que vivan en asentamientos ilegales, ¿no? Ya solo nos falta que montemos leproserías. ¿Suena fuerte? ¿Estoy exagerando? Pues no creo que exagere mucho, después de ver cómo les queman una semana sí y otra también los asentamientos a donde los condenan a malvivir, ¿no? El Lepe, no creo que esté exagerando demasiado. Así que con esta reflexión sobre la ley de extranjería y la campaña de regularización ya quería terminar. Pues la semana que viene nos volvemos a oír, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, mucha salud. Hasta luego. Salud. Ya. Es que, Manolo, de verdad que esto es una cosa que, Claro, pero en fin, cogemos temas que requieren mucho más tiempo y no lo bueno, podemos pero hacer en porque, la radio. ¿sabes? Y Sí, yo no lo digo por la falta de tiempo. Yo no estoy hablando por la falta de tiempo porque yo creo que se entiende perfectamente con lo que hemos explicado. No hace falta explicar mucho más. Es decir, que sí, podemos empezar a dar más detalles, ¿no? Que quiera puede buscarlos, ¿no? La situación, además, que estamos viéndola, ¿no? En Huelva, en Lepe, como acabamos de ver, pero también en Murcia, en los asentamientos de Murcia, en los asentamientos de Albacete. Lo hemos visto en la estación de Lleida, lo hemos visto, que no lo he mencionado, en Huesca, esto ya se ha corrido a Huesca también. Lo hemos visto incluso con, aunque es una cosa no exactamente igual, más de vandalismo, de perjuicio racista, en el centro de educación para mayores del ayuntamiento, que el otro día fue otra vez atacado con pintadas, con esvásticas y pintadas de contenido racista. A ver, estamos en ese discurso, ¿eh? O sea, no se nos olvide. Y mientras tanto, claro, luego, a ver, o sea, yo si fuera un temporero que encima, por razón del COVID, no están pudiendo trabajar y tuviera que malvivir en fábricas abandonadas. Sí, es una vergüenza lo que está pasando aquí, no pasa no pasa en ninguna parte. Por pero eso cuando hablábamos antes de los derechos humanos, de la cláusula esta de bloqueo a las ayudas, de incumplimiento de derechos humanos, decía, ojito España, que tiene para dar y tomar en esa materia. Si nos ponemos a tirar del carro ahí, salen un montón de cosas, Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Entonces, es tan vergonzoso, tan asqueroso, que yo no sé cómo no se nos cae, te lo decía, la cara de vergüenza en general como sociedad, están manteniendo este tipo de... Y dice, no, es que si no, no se les puede pagar. Si no, la fruta se cae. Pues oiga, se tiene que caer, pero que no puede ser es hacer negocio a costa de la esclavización de los demás. ¿Pero qué quieren ustedes? Sí. Los que defienden esta legislación, este sistema, que quieren. Ah, pues ven tú a recoger la fruta. No, perdone, yo no tengo que ir a recoger la fruta. O sea, vamos a ver, este país en su conjunto tendrá que ponerse las pilas y tendrá que
hacer un debate público nacional muy grande, muy importante, cuando empecemos a pasar desabastecimiento, que ya de hecho tenemos, entre otras cosas, por la competencia desleal que nos suponen los acuerdos de la Unión Europea de carácter bilateral con otros países terceros, como Chile, Sudáfrica, Israel, Marruecos, etcétera, etcétera. Si nos ponemos en ese plan, vamos a hablarlo todo, pero hablemoslo todo y que se establezca un plan nacional para decidir qué hacemos con nuestra agricultura, pero seguir basando la agricultura en una economía de esclavitud no puede ser. No puede ser, porque por esa regla de tres no se hubiera abolido la esclavitud en el siglo XIX. Y al final era tan obvio que no se podía seguir manteniendo que, pese a lo que le pesara a aquellos que hacían dinero y grandes fortunas con el tráfico negrero, al final se tuvo que acabar eliminando. Pues claro. De la misma manera ahora a mí, cada vez que me sueltan el discurso de que es que no se sostiene por ninguna parte, si no es en unas condiciones, en definitiva, de mano de obra semiesclava, con unos salarios de risa, en unas condiciones en donde el empresario no se hace cargo absolutamente de nada, que no sea el tiempo que esté el empleado, el temporero, en su finca, no se hace cargo absolutamente de nada más. Pues mire usted, seguir manteniendo y que entonces es insostenible, pues sí, será insostenible. Y si es insostenible, vamos a pensar entre todos, en serio y con buena fe, qué demonios hacemos con nuestro campo. Pero igual tenemos que dedicarlo a, qué sé yo, a otro tipo de cultivos, a otro tipo de explotaciones o a otro tipo de usos que Pero no son el muchas veces el problema de la agricultura y del campo no es ya de los agricultores ni de los que se dedican a la ganadería incluida, sino es de las grandes cadenas de distribución de la agroindustria a nivel internacional. Si son cuatro. Sin duda ninguna. Había que preguntar a lo mejor a los señores de Mercadonas, de Consum, de Lidl, de Carrefour. Te dirán que el libre mercado, claro. te dirán que el libre mercado y que ellos tienen, qué sé yo, 1000 metros de línea de exposición de productos en cada tienda y que de esos 1000 tienen, pues no sé, 400.000 productos en competencia para poder poner en su línea de estanterías. Y por tanto, en sus 1000 metros de línea de estanterías. Y por tanto, ¿qué voy a poner? Uno, aquello que tenga el precio más barato, me da igual de dónde vengan y quién lo fabrique, para que de esta manera yo pueda competir con mis otros competidores que no son Mercadona, en el ejemplo que estamos poniendo, y por otra parte, aquel que me deje más beneficio a mí. Claro. Y entonces, a partir de ahí, el beneficio del productor se evapora. Y como el beneficio del productor se evapora, el productor tiene que acabar produciendo por debajo del precio de coste, que ya lo hemos hablado varias veces. Pero si además de eso, ese debate se ha dado en este país hace unos meses y ya se ha olvidado, Carlos. ¿Te acuerdas de la noticia de los tractores en la calle, los agricultores protestando? Ha desaparecido el debate, se ha cerrado. Se ha cerrado en falso, obviamente. No se ha cerrado. Ahí está, siguen los mismos problemas, simplemente que fue noticia, salió en los telediarios durante una semana porque había broncas, tractoradas, cortes de carreteras y demás. Y se hicieron promesas y se dijo que bla, bla, bla. Como con la España vaciada. Como con la España vaciada. Como con la España vaciada. Pues eso. Cuando estás en campaña electoral. A ver, pero esto de que ha pasado en segundo plano, que ya no se habla de esto, bueno, nosotros sí lo hablamos, ya lo estás viendo, ¿no? Pero lo hablamos el otro día de una manera más amplia respecto al tema del campo, de la situación del campo en España, pero lo tenemos que volver a hablar y lo seguiremos hablando las veces que haga falta, cuando además esa situación del campo genera unas situaciones de tal abuso de derechos humanos que pasan ya directamente por la indignidad más repelente, ¿no? Que es lo que estamos viendo con los temporeros, ¿no? Tú estás hablando de los planos. Una cosa es que lo hablemos, que lo comentemos, que haya una gente y unas asociaciones y unos colectivos concienciados con el tema, y otra cosa es que haya un debate nacional serio. No lo hay. Ese plano no se da. El debate nacional. No se da el debate nacional, pues hasta que empieza a haber muertos, como siempre. Cuando pones muertos encima de la mesa y pones sangre encima de la mesa, es decir, si estos 200 chicos que salieron en estampida el otro día, este fin de semana, por las calles de Albacete ciudad, pues, porque, a ver, no quiero hacer futurología, ¿no? Pero el alcalde de Albacete creo que es del PSOE, creo.
No lo- No estoy seguro, pero desde luego no es del PP ni de Vox, porque están en la oposición, no sé si me consta. Por tanto, debe ser del PSOE. Pues tuvo un trato donde incluso el jefe de la policía local de Albacete midieron muy mucho lo que hacían respecto a la represión y comprendieron que no era una cuestión de mano dura, sino una cuestión de intermediadores culturales, de darles pues lo que suelen hacer los políticos, ¿no? Mira, vuelve a tu casa, lo estamos estudiando, nos vamos a volver a reunir dentro de 3 días, estamos buscando sitios en condiciones donde poder alojaros, que sea el polideportivo del pueblo de no sé dónde, que si el este de no sé más, qué tal, donde tengáis duchas, donde tengáis tal, volver, porque este pollo no lo podéis seguir haciendo, montando, y máxime cuando muchos estéis infectados. Sí, Recurrieron, eso es una solución coyuntural y porque ha salido en la tele y porque ha habido bronca. Pero espera, dentro de 2 semanas se olvidará y espera, volverán, Manolo, y Manolo, volverán a Manolo. las fábricas abandonadas. Manolo, Y ya. pero tú imagínate que esto sucede en un municipio donde gobierna Vox, o donde, si llega a gobernar, o donde gobierna incluso el Partido Popular, y Mm. que la receta, el tratamiento que esas autoridades locales, que son los primeros en reaccionar porque no tienen más remedio, dispensan, es el de la mano dura, el de empezar a dar palos y el de empezar a detener gente y empezar a dar golpes, y esas imágenes empiezan a hacerse virales. Y luego en Lepe, al día siguiente, como ha pasado, queman otro asentamiento y esta vez, en vez de que salgan todos corriendo, mueren 10 abrasados. Y luego, en Huesca, 3 cuartos de lo mismo. Y entonces empieza a reproducirse. Y eso sí que puede acabar sucediendo. No es tan raro que pase. Porque estamos viendo que además hay toda una serie de gente que en su hoja de ruta política tiene interés en que eso pase. Por tanto, si esto sucede, no les va a quedar más remedio a esta enorme máquina de tragar vidas que es la información y la información espectacularizada de los medios de comunicación que ponerlo encima de la mesa, como pasó con lo de George Floyd en Estados Unidos. ¿Por qué fue con George Floyd y no fue con todos los negros y negras que habían muerto con anterioridad a manos de la policía norteamericana? ¿Y por qué estalló ahí? Pues porque llega un momento que hay una gota que colma el vaso. Mm. Entonces, que no se va a poner nunca encima de la mesa, pues no lo sé, pero desde luego lo que parece es que estamos acercándonos a un punto de insostenibilidad tal, no solo por la cuestión de los temporeros, sino por la cuestión estrictamente de la supervivencia de los productores en el campo, que va a hacer que esto acabe estallando en algún momento. Y si encima, pues ya para terminar de cuadrar el círculo, nos encontramos con que Holanda y compañía se salen con la suya y las ayudas disminuyen sustancialmente, pues ya no te quiero ni contar lo que se puede liar aquí. En fin, no quiero ser catastrofista, pero Ahí, es que la situación del campo es insostenible y punto pelota. Y no lo queremos, y no nos queremos dar cuenta y no nos queremos dar por enterados, pero es insostenible. mm. Bien, lo dejamos aquí porque iba a decir cosas ya que suenan gruesas y no quiero. Eh, El gobierno que tenemos, ¿eh? Ojo, no te quiero decir nada cuando este gobierno, pues deje de estar y este otro. Pues bueno, mira, a lo mejor hay que pensar claramente que cuanto peor mejor, como empezaba el titular de este programa. esa era la que no quería decir yo. Hay gente que está deseando que ya pete esto de una vez porque empezamos a estar hartitos de lo que hablábamos en el primer término, de esa Europa insolidaria, de esa Europa que vampiriza desde el norte a países del sur, que antes has hablado, este otro tema de la semiesclavitud o esclavitud. Ya no hay que andarse con medias tintas en las que están trabajando y recogiendo las cosechas del campo español, gente que viene a ganarse eh, muy pocos euros, además, muy pocos ¿No? Y euros. encima con el COVID no se los pueden ni ganar, porque no pueden ni trabajar. Encima no se los pueden ganar en las condiciones en que están alojados y que solo es noticia porque ha habido un alboroto en una localidad, pero que eso se sabe que está sucediendo hace años, que los alcaldes lo saben, que los gobiernos lo saben, que esos temporeros se mueven de Andalucía a Huesca, a Lleida y que están moviéndose durante una larga temporada por nuestro país. Eso se sabe hace muchos años. Y un día explotará
Y hay quien ha dicho ya por ahí que está harto y que explote ya, que se vaya el carajo. Es decir, tampoco podemos vivir en una sociedad hipócrita toda la vida. Es decir, no podemos estar aquí templando gaitas y que nos... Y que si tiene que irse al carajo, que se vaya. Pues eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Bueno, Y eso es lo que definitivamente solamente que, porque al final parece que este país además en particular es que es así, es decir, solamente aprende y reacciona colectivamente cuando ya le toca muy, 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 muy de cerca, ¿no? Es decir, que si lo ves con las mascarillas, o sea, mientras yo no conozca a nadie que tiene el virus conmigo no va, ¿no? Y para cuando lo conozca le toca a usted, a ver si, o a su padre, que es peor, o a su madre, ¿no? lo que está Entonces, pasando ahora con los chavales que mayoritariamente son jóvenes, los últimos, mayoritariamente, no todos, es que se han infectado, no piensan que cuando vuelvan a su casa su padre, que tendrá 60 y muchos, puede contagiarse por comer a su lado. pues no, No, pues no. ¿y por qué Pero no? no criminalicemos tampoco a la No juventud. quiero, no quiero entrar en el tema de criminalizar a la juventud, que son unos tal y el cual, pero porque no se piensa, es decir, yo tengo 20 años, me voy de bares, a mí no me cuentan la mascarilla. Porque vivimos en una sociedad claramente individualista. Entonces, como el valor del individualismo está tan metido a través de ser consumidor y no ciudadano, no tenemos conciencia de ciudadanía, tenemos conciencia de consumidores. El hecho, esto no lo he descubierto yo ni mucho menos, está muy descubierto hace mucho tiempo, ¿no? Quiero decir, la posición de consumidor ha desplazado a la de ciudadano, y si ya la había desplazado en los años 70, 80, 90, definitivamente con Internet la desplaza del todo. Es decir, no la Pero desplazará. ese consumidor no llega ni a pensar en su familia, no llega ni a pensar en sus cercanos, en sus seres más queridos. En primer lugar, piensa sus necesidades inmediatas. Y como las necesidades inmediatas, la mayoría de ellas están creadas artificialmente, eso nubla bastante el juicio. Cuando yo estoy por la noche con mis colegas y quiero tomarme un cubata, no pienso nada más que en que quiero tomarme un cubata. No pienso que me estoy tomando un cubata, aunque sea en el parque, en el banco, al lado de mis amigos, que serán mis amigos, pero cada uno a su vez tiene su círculo de amistades y de familiares distintos, y que por tanto, que estemos 8 sin mascarilla, pues es un peligro serio, porque además es muy probable que no solamente es que no lleve mascarilla, sino que nos estamos intercambiando otras cosas, ¿no? Entonces, en su consumo, ¿no? Aunque sea el vaso, o los hielos, o la botella, o el no sé qué. Entonces, si no voy a hablar más, porque no hace falta. Y claro, eso pues es un acto primario, inicial, al que estamos acostumbrados, de rebaño, que solamente tener las cosas muy claras y una personalidad muy clara hace que digas, no, vamos a ver, es que yo no voy a ir más, pero ¿cómo vas a renunciar con 20 años a ir más con tus amigos si el resto sí lo hacen y tú no? ¿Qué haces? Tú te quedas fuera. Hay una presión social. Tú eres gilipollas, ¿cómo te pones la mascarilla? Pero tú que te crees que yo estoy contagiado, que no sé qué. Es decir, estos son pues, actos de consumo social que están basados en el individualismo del consumidor que necesita eh, satisfacer esa necesidad primaria, aunque sea una necesidad artificial e innecesaria, valga la contradicción en los términos, ¿no? Y esto explica por qué hay muchas actitudes irracionales. Hay mucha gente que no es mayor, lo hemos visto en las playas este fin de semana, ¿no? Eh, que me llevo la mascarilla donde yo quiera porque me sale a mí de allí, porque lo digo yo, porque a mí no me va a venir nadie a decirme que tenga, porque es que es muy incómoda la mascarilla, es que me suda la cara. Es verdad que es incómoda, es verdad que suda la cara, todo el mundo por debajo de la nariz. Sí. Pero ya, para ponérsela por debajo de la nariz no se la ponga. Entonces, no, pero es que, mira, cada uno dice una cosa, así que yo haré lo que a mí me parezca. Es decir, es muy, muy español de porque lo digo yo, ¿no? Sí. Porque a mí me van a venir a decirme qué. Entonces, quiero decir, no son solamente los jóvenes, Sí, ¿eh? estoy de acuerdo. Eso digo que hasta que no hay una situación en la que te toca directamente, España, los españoles no reaccionamos. Generalmente no reaccionamos. Tiene que tocarte muy, muy de cerca. Y una forma que te toque de cerca, pues es que haya muertos encima de la mesa, o que haya sangre, o que tú tengas un familiar que sí que efectivamente la pasa mal. Mira cómo la gente que tiene un familiar que se ha ido al hospital, está en la UCI, no habla de la misma manera. No hablan de la misma manera. En el momento que te toca a uno que tú conozcas, entonces ya, tío, ojo, ojo.
Que cuando las barbas de tu vecino veas, ¿no? Pues las tuyas van a mojar. Pues tristemente somos así, Manolo. ¿Qué quieres que te diga? En fin, acabamos Son, pesimista. Ahora vamos a ir y no eh, tiro. los holandeses nos tocan las narices por cosas que es mentira, que en realidad no somos, como ellos lo cuentan, pero nosotros tenemos lo nuestro, claro que tenemos lo nuestro, evidentemente que tenemos lo nuestro. Y esta es una de estas cosas. Y aquí los holandeses no tienen nada que ver. Quiero decir, en que tengamos montado un sistema de explotación agraria de esta manera, ni siquiera los italianos tienen un sistema de explotación agraria como el que tenemos nosotros. Está claro. Entonces, esto no es sostenible y no puede ser, no puede seguir así. Vale, listo. Lo dejamos, Carlos. Sí, lo dejamos. Espera, que te detengo la grabación. Un abrazote. Bueno, espera que nos despidamos, ¿no? Un abrazote y hasta la semana que viene, que será la última, ¿no? Que mira el calendario. ¿Qué día es hoy? Hoy es 20. El 27 es el último de la semana que viene. Martes 21, al martes 28 aún estamos en alto. Sí. Lunes 20, el lunes 27, martes 21, martes 28, correcto. Vale. Y después se acabó. Hombre, pues no sé, tú verás qué haces. Vacaciones pagadas. Sí, pagadas. A las Islas Cíes. Con reserva previa, con cita previa. A las Islas Cíes. Muy bien, Bueno, Carlos. vale, Manolo. A la orden. Chao. Chao, chao.